Buenas tardes a todos. Saludar al señor alcalde de la localidad de Estepa, a su concejala de Cultura y Patrimonio y a don Antonio Rodríguez de la Escuela del Aula de la Experiencia de aquí de Estepa. Mi nombre es Antonio Céspedes y me voy a presentar para que sepáis de mi persona algo. Yo soy el presidente de la Asociación Villaena EBAE y presidente del proyecto que tenemos diseñado del Camino de Santiago, de la ruta jacobea del Camino de la Frontera, que es un camino que estamos desarrollando últimamente. Y también soy el comendador de la Orden de Santiago de la Encomienda de Villanueva del Río. Tengo el honor de estar aquí hoy presentando el trabajo de Ezequiel, que es un hombre que está haciendo un trabajo y una labor en esta población y en las poblaciones de alrededor en cuanto a la Orden de Santiago, encomiable, y nosotros no tenemos más que apoyarlo en ese sentido. Y apoyar desde luego y agradecer el apoyo que por parte del alcalde estamos recibiendo en este proyecto y de la concejala y del propio municipio de Estepa. Decir Estepa dentro de la Orden de Santiago son palabras mayores. Es decir, Estepa, dentro de la Guerra de Granada y desde la Reconquista, desde 1267, en que se constituye la encomienda santiaguista de Estepa, no ha dejado de descargar parte de la historia en Andalucía. Desde su propio esfuerzo de los hombres y mujeres de Estepa sobre la Guerra de Granada, sobre la defensa del Reino de Sevilla, sobre la cultura nuestra, que tenemos que hacer una reivindicación de nuestra escala de valores, en la defensa de nuestros principios democráticos y de nuestra cultura y de la propia esencia de nuestros valores, yo quisiera daros las gracias por vuestra presencia. En ese sentido, no quiero alargarme más y le voy a ceder la palabra a nuestro alcalde, don Salvador Martín. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación de Antonio. Darle la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que empieza hoy, que conmemora el 750 aniversario de la encomienda santiaguista en Estepa. Agradecer a todas las asociaciones que están colaborando en este ciclo de conferencias, también al Aula de la Experiencia, por supuesto, agradecer también a la Delegación de Cultura y Patrimonio del propio Ayuntamiento de Estepa. Y, en fin, a todos los ponentes que van a estar, tanto hoy como en las distintas conferencias que a lo largo de estos meses se van a celebrar en conmemoración de esta encomienda, el pronunciamiento y las conferencias en sí, en fin, y todo el tema de la Orden Santiaguista. Como ha dicho el presentador Antonio, el moderador, la verdad que este tema yo creo que es importante para Estepa. Y es importante no solamente desde el punto de vista de la historia, yo creo que también es importante del punto de vista también del propio patrimonio, que al final es historia también. Y esa historia y ese patrimonio, como ha dicho, Estepa tiene mucho que decir en lo que es la Orden Santiaguista en Estepa. Incluso yo me atrevería a decir, aunque me corrige, sino en el propio Camino de Santiago, Dicho esto, la verdad que siempre es bienvenido un ciclo de conferencias como esto. Por supuesto, agradecerle también a Ezequiel, que es un poco el promotor de todo este tema, agradecerle que se puedan celebrar estas conferencias aquí en Estepa, agradecérselo en nombre del Ayuntamiento de Estepa, porque, como he dicho antes, yo creo que forma parte de nuestra historia, forma parte de ese patrimonio cultural y artístico que tenemos en Estepa, tan extenso y que la verdad que merece la pena conocerlo. Me imagino que el moderador lo conocerá, o por lo menos sí, parte de esa historia, y por supuesto orgullosísimo de que este ciclo de conferencias pueda poner en valor, si cabe más, lo que es ese patrimonio y esa historia de Estepa. Yo reitero mi agradecimiento a todos, también al público asistente. Yo creo que vamos a asistir a una serie de conferencias que ponen en evidencia y ahonda un poco más en esa historia que estamos hablando y en esa Orden de Santiago que tanto tiene que decir a lo largo de los siglos y de estos años en Estepa. Yo, sin más, agradecerle a todo el mundo la presencia y muchísimas gracias a todos.
Decir que en este proyecto no solo estamos trabajando desde la propia Camino de la Frontera, sino también estamos recibiendo el apoyo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, Vía de la Plata, y de la Asociación Jacobea Gaditana, Vía Augusta. Con lo cual tenemos un elenco de jacobeos que están apoyando este esfuerzo en el desarrollo y en la difusión de la cultura en todo lo que es el Camino de Santiago. Y Estepa está presente. Sin más, le voy a ceder la palabra a la concejala de Cultura y Patrimonio, María José Amador. Sí. Bueno, pues ante todo muy buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada en conmemoración de los 750 años de la llegada de la Orden de Santiago a nuestro municipio. Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio agradecemos, en primer lugar, como ha dicho el alcalde, a todas las asociaciones que han hecho posible que estas jornadas se den aquí en Estepa, principalmente a su promotor, don Ezequiel, licenciado en Historia, que ha sido un poco la persona que ha intentado pues que la cultura y la historia de nuestro municipio se haga más palpable a través de estas jornadas que seguro nos van a dar mucha más luz y mucho más conocimiento a lo que es la historia de nuestro municipio. Estepa es un crisol de cultura. Estepa tiene sus orígenes, muchos pueblos y culturas se han asentado en nuestro municipio. Como todos sabemos, su valor y su posicionamiento estratégico en el pleno corazón de Andalucía han hecho que sea un lugar muy codiciado a lo largo de la historia. Como digo, esos pueblos y culturas que se han asentado en Estepa, en el Cerro, han dejado poco a poco su impronta y su sello a través de diferentes piezas, vestigios y monumentos que conocemos y disfrutamos en nuestro patrimonio. Una de las principales improntas de la Orden de Santiago, y como bien ha dicho el moderador, llegó a Estepa en el año 1267, cedida por Alfonso X el Sabio. Pues una de sus principales improntas, que ahora Ezequiel nos va a dar todo lujo de detalles de cómo se hizo, de todas sus características y todas sus curiosidades, pues lo tenemos bien palpable y lo podemos disfrutar día a día en nuestro Cerro de San Cristóbal, como es la Torre del Homenaje, que es lo que nos queda principalmente de lo que fue el Castillo de Estepa, y también como fue la Iglesia Mayor y Matriz de Santa María. La Orden de Santiago jugó un papel muy importante en nuestro municipio, como bien ha dicho el moderador, frontera, durante mucho tiempo formó parte de lo que fue la banda morisca, esa lucha encarnizada entre cristianos y musulmanes, y la verdad que tenemos que agradecerle mucho a la Orden de Santiago porque, como digo, nos dejó tesoros muy importantes que se pueden ver y disfrutar en nuestro patrimonio histórico-artístico, en el Cerro de San Cristóbal y todo lo que es el perímetro amurallado, que también corresponde parte de él a la época árabe y también a la época cristiana. Creo que es importante, a través de lo que es la labor de conservación del patrimonio, es muy importante la labor de restauración de nuestros monumentos, pero también es muy importante la divulgación de esa historia, porque a través de esa divulgación, a través de la concienciación de la importancia de nuestros monumentos y de nuestros recursos, pues se hace mucho más palpable que tenemos que luchar para que estos recursos que han disfrutado nuestros antecesores, que estamos disfrutando nosotros actualmente en Estepa, pues nuestros hijos y futuras generaciones puedan disfrutar de ello. Por eso es muy importante esta labor divulgativa, muchas veces desinteresada, de los historiadores que en Estepa aman lo que es la historia de nuestro municipio, aman las tradiciones de nuestro pueblo y que de forma, como he dicho, desinteresada, luchan por dar un poquito más de luz y de conocimiento a esa labor histórica de divulgación de nuestro municipio. Como digo, fue muy importante la labor de la Orden de Santiago en nuestro municipio. Ha sido muy palpable esa impronta y ese sello que dejaron la Orden de Santiago, y además conocer su historia, pues la verdad que es fascinante para los amantes, que me consta de todos los que estamos aquí, somos de lo que es la historia de Estepa. Desde la Delegación de Patrimonio y Cultura queremos promover todo tipo de actividades que hagan que el conocimiento de nuestra cultura llegue más allá de nuestras fronteras. Por eso, como he dicho, vamos a agradecer la labor de todos los ponentes que tenemos aquí y que van, como digo, a dar mucha luz a la relación de Estepa con la Orden de Santiago, con la ruta de la Orden de Santiago y todas esas asociaciones que luchan para que conozcamos mucho más esa historia, y queremos poner desde la Delegación de Cultura y Patrimonio nuestro granito de arena. Creemos que es muy importante la labor que se hizo años anteriores por divulgar el conocimiento y la tradición que nos dejaron la Orden de Santiago, en recuperar de forma importante lo que fueron las fiestas santiaguistas en Estepa. Creemos que ese evento
lo que hizo fue propulsar que Estepa se conociera mucho más y además que la Orden de Santiago, que jugó un papel muy importante, pues se fuera conocido a nivel nacional. Por eso quiero anunciar aquí que desde la Delegación de Cultura vamos a preguntar a los estepeños si quieren que vuelvan las fiestas santiaguistas a Estepa. Nosotros lo vamos a hacer, como digo, desde el equipo de gobierno, es que estamos muy interesados en volver a traer las fiestas santiaguistas, no todos los años, porque sabemos que es un costo importante. Queremos que de carácter bianual se recuerde no solo el momento en el que Estepa fue asediada, en el momento en el que Estepa fue de nuevo cristiana con la Orden de Santiago, sino también queremos recalcar el momento en el que Estepa fue Medina Árabe, ese conocimiento de lo que fue la cultura de Istaba. Queremos también recalcar todos esos pueblos y culturas que se asentaron en el Cerro, y creemos que a través de la difusión de estas jornadas y a través de la puesta en escena de este tipo de actividades, que lo que hacen es promocionar y atraer más visitantes para, cómo no, conservar ese patrimonio, pues creemos que es una cosa importante. Bueno, yo sin más preámbulos, como he dicho, agradecer la labor de Ezequiel, que es un amante de esta cultura y sabemos que va a luchar para que día a día, igual que otros historiadores, se conozca mucho más la historia de Estepa. Y sin más preámbulos, pues finalizo mi intervención. Muchas gracias. Desde esta mesa y esta persona que es el moderador, que tiene esta responsabilidad, quisiera darle las gracias también al coordinador del Aula de la Experiencia, don Antonio Rodríguez Mateo, que amablemente está ofreciendo su servicio para que este evento también se pueda desarrollar en Estepa, y que cualquier tipo de esfuerzo no remunerado siempre es bienvenido. Don Antonio, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve, porque en realidad lo que hemos venido aquí es para ver lo que nos expone Ezequiel ahora a continuación. Bueno, pues yo deciros que dentro de lo que es el programa nuestro, que es un programa que más o menos se cierra a comienzos del curso, que puede decir que es en septiembre, pero no obstante queda siempre abierto a lo que son las conferencias. El año pasado hicimos algunas, y este año, pues cuando me propuso Ezequiel esto, pues yo lo vi y lo acogí rápidamente porque creí que era muy interesante. Lo expuse a los alumnos que están aquí, muchos de ellos, les pareció bien, con lo cual pues lo hemos incluido dentro de lo que es nuestro programa normal, en el apartado conferencia. Entonces seguirán siendo los viernes, como hasta ahora, está puesto el horario para que todos los veáis. Y por supuesto yo, en cuanto vi que Ezequiel me ofrecía algo que está además emparentado con todo lo que es nuestra historia y nuestras costumbres, rápidamente pues decidí aceptarlo. Hasta el punto de que creo que cuando, ya que voy viendo algunas de las cosas que ya él me ha comentado y que he visto en el programa, era menester plantearse casi hacer algún año parte del camino por lo enriquecedor que eso puede ser, no solo desde el punto de vista religioso, sino también ecológico, el punto de vista naturalista, el punto de vista de la salud, por supuesto, el andar, el caminar, que nos viene bien a la mayoría, con lo cual pues ya nos plantearíamos y ya veríamos a ver qué cuestiones y qué cosas se podrían llevar a cabo en un momento determinado. Pues nada, solamente agradecer, como todos habéis hecho, a Ezequiel la labor que está realizando para que esto se lleve a cabo, y espero que todos consigamos tener un conocimiento mucho más exacto de lo que era el camino y de la frontera por aquí, por este, y la historia que eso conlleva. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nosotros ahora vamos a proceder a levantarnos de la mesa, si no tiene inconveniente, para que el ponente haga uso de la mesa para su presentación. Don Ezequiel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a intentar no moverme mucho, que coja el sonido. Bueno, yo reiterar un poco el agradecimiento al ayuntamiento, al alcalde, a la concejala María José, por supuesto al presidente del Camino de la Frontera, que es algo que efectivamente se está ahora mismo un poco gestando, aunque la asociación está ya creada,
y el camino, en verdad, también lo tenemos ya incluso aprobado y delimitado, cuanto menos, por lo que es la Diputación de Sevilla. Pero bueno, es una labor importante la que están haciendo en este caso, principalmente Antonio, con el equipo de colaboradores que tiene, porque son a fin de cuentas los que están pateándose los caminos y los están señalizando y están pues precisamente abriendo la ruta, ¿no? Y de igual manera al aula de la experiencia, a Antonio junto con los alumnos, pues por acompañarnos aquí en esta primera charla que comienza hoy y esperemos que también en la restante, ¿vale? Bueno, pues yo voy a intentar no pisarle mucho el terreno, le comentaba antes, tanto a Antonio Rodríguez Crujera, que va a hablar de la encomienda santiaguista de Estepa desde un punto de vista más histórico, más puro y duro. Yo voy a hablar un poco como ha comentado María José, del aspecto histórico-artístico. Claro, para el aspecto artístico tengo que hablar del aspecto histórico, del contexto histórico, aunque sea muy brevemente, ¿vale? Y de igual manera intentaré tampoco no pisarle mucho el terreno a mi amigo Antonio Céspedes, porque él va a hablar específicamente de cómo se conforma y qué es este posiblemente desconocido para algunos camino de la frontera, ¿vale? Pues venga, empezamos, Antonio. Bueno, por hacer una muy breve introducción sobre lo que son los orígenes de la Orden de Santiago, cómo surge, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis que surge como una cofradía de caballeros vinculada sobre todo a la ciudad de Cáceres, principalmente para su defensa, y surge en torno, hay una cierta ambigüedad en la fecha, pero surge en torno a 1170, ¿vale? En un primer momento no están vinculados con nada jacobeo ni con la figura de Santiago el Mayor, ¿vale? Es precisamente justo al año siguiente cuando ellos se convierten en milite, hablan los documentos, en milicia de Santiago, gracias a un convenio, a un acuerdo que establecen precisamente con el arzobispo de Compostela, con Pedro II Gundestei y con el primer maestre, que sería, como tenéis ahí, el Pedro Fernández de Fuentencalada, ¿vale? Que en otro documento aparece con otro apellido, como veremos a continuación. Entonces, a partir del 12 de febrero de 1171, esta orden, estos milites, se convierten en vasallos, en servidores del apóstol Santiago, ¿vale? Y se asocian directamente a esa vocación desde este momento, ¿vale? Por lo tanto, en virtud de este acuerdo, surge una figura que serían los freires. Los freires lo hay tanto en la Orden de Santiago como en las otras dos principales órdenes, como son la de Calatrava o la de Alcántara. El sistema prácticamente es el mismo, ¿vale? En la Baja Edad Media. Entonces, se convierte, por lo tanto, en milite, en vasallo del apóstol Santiago, bueno, y lo llevan siempre en su estandarte y defendiendo, evidentemente, la monarquía aprovecha esta figura, porque si en verdad eran religiosos, pero eran más militares que religiosos, entonces evidentemente van a colaborar con los reyes leoneses, en un primer momento, pues en la reconquista de la península ibérica, sobre todo en la parte occidental de la península, ¿vale? Bueno, por situarnos un poco en el ámbito de la historia local, hay una fecha importante que tradicionalmente se ha considerado que es el 15 de agosto, según la tradición oral, de 1240 o 41, la fecha de la conquista, ¿vale? Eso evidentemente nadie lo cuestiona y eso está más que asentado, pero los historiadores, cuando afinan exactamente el recorrido que hace Fernando III el Santo, una vez que toma Córdoba, al parecer, las huestes castellanas debieron llegar a Estepa en torno, como tenéis ahí, a febrero de 1241. Para nosotros, evidentemente, la fecha emblemática sigue siendo el 15 de agosto. Como el 15 de agosto se considera que es la fecha principal en la que se conquista o en la que se incorpora Estepa al Reino de Castilla, vuelve a ser cristiana, pues como esa fecha es el día de la Asunción de la Virgen, desde ese momento se instituye a la Virgen de la Asunción como patrona del castillo, de la villa de Estepa, ¿de acuerdo? Y es Fernando III el Santo el que pues conquista Estepa, el rey castellano en ese momento. Sigue, Antonio. Bueno, estamos destacando aquí el periodo bajo medieval.
Me gustaría, más adelante, en otro contexto, cuando haya ocasión, que conociésemos todo lo que es el periodo islámico. Es riquísimo el periodo islámico en Estepa. Todo el periodo Ins-Istaba. Es riquísimo. De hecho, ahora mismo hay estudios historiográficos que están debatiendo, los historiadores, los medievalistas, están debatiendo aspectos como si, tales como si Estepa, Ins-Istaba, pertenecía a la cora de Astigi, de Écija, o pertenecía a la cora de Raya, Málaga. Siempre hemos pensado que pertenecía efectivamente al ámbito astigitano, al ámbito de Écija, pues los estudios de las fuentes árabes y de las fuentes cristianas están apuntando que al parecer Estepa casi con total seguridad pertenecía a la cora islámica de Raya, o sea, de Málaga. De hecho, el término Raya, que identifica a Málaga, es algo parecido al término Roya. Roya, piensan algunos historiadores, digo Roya para los que no son de Estepa, el manantial y el abrevadero que tenemos de agua que ha surtido a Estepa durante muchísimo tiempo, ¿no? Piensan que ese topónimo puede estar vinculado en ese sentido. No solamente estos aspectos, sino personajes fundamentales como Ali al-Nací, Ibrahim al-Zawalí, junto con otros grandes literatos, historiadores, personajes importantes que eran oriundos de Estepa, que vivieron durante muchísimo tiempo en Estepa, ¿de acuerdo? Un periodo muy rico, Otro aspecto de conocido, por ejemplo, es el trueque que se hace en las primeras taifas del castillo de Estepa con el de Alcalá la Real. Se permuta, el de Estepa pertenecía al califa, por llamarlo de alguna forma, de Granada, y el de Alcalá la Real, que está en Jaén, pertenecía al de Sevilla, pues lo trocan, evidentemente, por proximidad, de forma que Estepa pasa a depender de Sevilla y Alcalá Real al de Granada. Muchísimos aspectos de época islámica que son interesantísimos, y a pesar de que pensamos que puede que haya poca fuente, porque es un periodo pues bastante más atrás que el periodo de la encomienda, no es así. Hay muchísimas fuentes y además, tanto de una parte como de otra, fuente tanto árabe como fuente cristiana, ¿vale? Bueno, ahí hicimos en su día una recreación con la mano de Fátima, que se conserva en el Museo Arqueológico, esa iconografía que identifica al mundo islámico, ¿vale? Y después el texto que tenía abajo, pues, es la escritura en árabe de Ins-Istaba, Castillo de Estepa, justo lo que tenía en la parte de abajo. Y en la parte derecha, pues, le correspondería a Fernando III el Santo, bajo el cual pues, se conquista en 1241 el Castillo de Estepa. Vale, seguimos. Bueno, si hemos hablado que en febrero o el 15 de agosto de 1241 es cuando se conquista Estepa, Estepa pasa a la corona. Durante mucho tiempo hemos estado sin saber, Estepa pasa directamente a la Orden de Santiago. Bueno, pues también hace pocos años, debido a unos documentos que hay en el archivo diocesano de Córdoba, se encontraron unos documentos en los que aparece un tal Alfonso de Molina, hermano de Fernando III el Santo, al cual, por lo visto, cuando se toma Estepa, es a él al que se le entrega Estepa, al hermano de Fernando III el Santo, Alfonso de Molina. A continuación, la corona desposee a este infante de Estepa y es cuando la entrega a la Orden Militar de Santiago. La entrega estrictamente por un tema pues exclusivamente estratégico o geopolítico de defensa militar. La corona en aquella época no podemos pensar en unas huestes pues de miles y miles de soldados y demás, sino que evidentemente, como veremos a continuación, incluso el destacamento que había en Estepa era bastante corto para la época, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que todo el territorio de frontera lo van entregando a órdenes militares. Bueno, pues Estepa le toca que sea entregada a la Orden de Santiago. Osuna, que estaba aquí al lado y también estaba en ese entorno de la banda morisca, lo entregan a la Orden de Calatrava, y Morón, que está también justo al lado, Morón de la Frontera, pues también lo entregan a otra orden militar, como es la Orden de Alcántara, Morón, Osuna, Estepa, tres órdenes militares. En un paso fundamental, vía de comunicación, como es, si hoy en día tenemos aquí al pie la A92, en su día era el paso principal de comunicación entre la parte occidental y la parte oriental de Andalucía. No podemos pensar que en esta época era un periodo bélico constante. No había posibilidad económica de mantener tanto enfrentamiento. Entonces, había unos periodos de paz muy amplios. Había muchos más periodos de paz
que periodos bélicos. Además, los periodos bélicos son 4 escaramuzas y poco más, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta recreación correspondería también un poco a lo que sería esa encomienda de Estepa, ¿no? La Cruz de Santiago con las conchas, con las vieiras que tenía abajo, eso está cogido tal cual, veremos a continuación, de uno de los medallones que hay en las claves de las bóvedas de Santa María, aquí en Estepa, ¿vale? ¿Por qué aparece el león? Lo veremos a continuación, porque Estepa, la encomienda santiaguista de Estepa, al igual que casi todas las que hay en la parte de Galicia, Zamora, Salamanca, toda Extremadura, Sevilla, Huelva y parte de Córdoba, todas esas encomiendas de la Orden de Santiago pertenecían a una parte de la orden militar, al priorato de San Marcos de León. Por lo tanto, todas esas encomiendas que están en la parte occidental de la península pertenecían a la provincia de León. Cuando venían visitadores, eran, pues, como diría yo, ¿no?, como inspectores o como auditores que visitaban las diferentes fortalezas para ver los bastimentos, las armas, el personal, la infraestructura, la iglesia, los muros, la torre del homenaje. Hacían pues un reconocimiento, pasaban revista a todo lo que estaba relacionado a la orden militar, ¿vale? Pues venían visitadores y venían efectivamente, los primeros venían del entorno de León, ya más adelante venían de la parte de Extremadura, ¿vale? Del entorno de Llerena y toda esta parte, ¿vale? Entonces, la Orden de Santiago en verdad se dividía en dos grandes provincias: la provincia de León, o San Marcos de León, y la de Uclés. La de Uclés era la que regía toda la parte de Castilla, ¿de acuerdo? Era como si la Orden de Santiago administrara la parte castellana y la parte leonesa, ¿de acuerdo? Pues Estepa estaba vinculada a la parte leonesa, ¿de acuerdo? Los documentos del siglo XV y siglo XVI, la mayoría están permanentemente hablando del priorazgo o de los priores de San Marcos de León. Por lo tanto, dejan claro que en todo momento la autoridad máxima de la Orden de Santiago con respecto a Estepa está el comendador, pero después estaba vinculado a esta provincia leonesa de San Marcos de León, ¿de acuerdo? Pasa, Antonio. La fecha, ya hemos visto, 1267. Hay documentos que hablan del 24 de septiembre o del 29 de septiembre. La mayoría de los historiadores señalan el 24 de septiembre de 1267, la fecha en la que Alfonso X el Sabio entrega a la Orden de Santiago, en este caso, pues el castillo de Estepa para su defensa y su administración, ¿vale? Un aspecto importante, le da prácticamente plenos poderes: poder militar, poder civil y poder religioso. En el poder religioso hablaremos a continuación de otra figura institucional importante para nosotros, como es la vicaría, la vicaría eclesiástica, ¿vale? Que a alguno puede que nos suene. Bueno, por hablar de algunos de los principales maestres y algunas personalidades vinculadas con el ámbito santiaguista. Bueno, pues el primero, que ya hemos comentado, Pedro Fernández de Castro, o Pedro Fernández de Fuentencalada, que es el primer maestre de la Orden de Santiago. Cuando Estepa es reconquistada por Fernando III, el maestre en ese momento es Peray Pérez Correa, que participa de una manera muy activa en la conquista de Sevilla. Además, se cuenta que el primer estandarte, don Antonio, que ondeó en las murallas recién conquistadas de Sevilla fue el pendón de la Orden de Santiago. Por lo tanto, muy activo este maestre de origen portugués, si no recuerdo mal, ¿vale? Es el momento en el que se conquista Estepa. Ahí tenéis, hay autores, ahí las crónicas hablan del 24 y del 29, pero la mayoría de historiadores identifican el 24 de septiembre de 1267 como fecha específica de la entrega a la Orden Militar de Santiago. Yo no traigo el documento me imagino que el amigo Antonio Rodríguez Crujera lo traerá en su conferencia. Es interesantísimo porque en castellano antiguo pues, nos narra todo el privilegio de entrega a la Orden de Santiago, de en este caso el castillo de Estepa, ¿vale? Un maestre fundamental para nosotros, un maestre, ahí lo tenéis, Lorenzo Suárez de Figueroa, y ahora a continuación veremos por qué. Ahí tenéis el mandato del 1387 a 1409, ¿vale? Principalmente pues, por la construcción de la torre del homenaje y los emblemas que tenemos precisamente en la torre, algunos de los símbolos, pues identifican a su apellido y evidentemente a la orden, ¿vale? A continuación, otro maestre importante que tiene un cierto vínculo con nuestra comarca, tanto él como el padre, que es Enrique de Trastámara, infante de Aragón. El mandato y lo tenéis justo después de Lorenzo Suárez de Figueroa, 1409 y 1445. Era hijo de Fernando Trastámara,
o de Antequera, que en un primer momento fue infante de Castilla, pero después queda vacante, se queda en Aragón sin rey, y ese infante, el Fernando de Trastámara o Fernando de Antequera, es el que pasa a ser rey de Aragón, ¿vale? Pues su hijo, él consigue para su hijo el maestrazgo de la Orden de Santiago, con solamente 9 años. Con 9 años pone a su hijo como maestre de la Orden de Santiago. Pero es que a su hijo Sancho lo pone de maestre de la Orden de Alcántara con 8 años, ¿vale? Bueno, otros personajes interesantes vinculados pues con la gobernanza, podríamos decir, de la Orden de Santiago en Estepa. Un comendador emblemático, que también me imagino que el amigo Antonio Rodríguez Grujera lo comentará en su día, un comendador como fue Juan Tenorio y Álvarez de Toledo, ¿vale? En torno a 1336 fue comendador del castillo de Estepa, ¿vale? Juan Tenorio os suena pues a la literatura, Siglo de Oro, todo el carácter donjuanesco y demás. Pues ya nos explicará Antonio cómo esa figura tiene relación, según algunos historiadores, algunos catedráticos de literatura, tiene relación precisamente este comendador con esa figura novelesca o literaria, ¿vale? Y otro freire importante como fue Fray Juan de Arteaga y Avendaño, porque fue primer obispo de Chiapas en México. Justo después de él fue obispo de Chiapas Fray Bartolomé de las Casas. Justo después de este estepeño, primer obispo de Chiapas en México, justo después fue obispo de este territorio en el virreinato, el Bartolomé de las Casas. Seguimos. Bueno, pues esta sería un poco la recreación de lo que sería el emblema, la divisa, el escudo, según nos habla incluso el padre Barco, del maestre Lorenzo de Figueroa. Nos habla de que la Cruz de Santiago, con dos conchas o vieiras, evidentemente porque era maestre de esta orden, y la otra parte sobre fondo dorado, las 5 hojas de higuera. Suárez de Figueroa, la figuera, la figa es la higa, es la higuera. Por lo tanto, el símbolo de su apellido, Figuera, Figueroa, es la higuera, 5 hojas de higuera sobre un fondo de oro, ¿vale? Seguimos. Bueno, ya hemos comentado incluso en la presentación cómo es importante el hecho de el contexto de la banda morisca y por qué entregan, ya hemos comentado, Estepa, Osuna y Morón a órdenes militares, porque es el paso principal entre la Andalucía oriental y occidental, ¿vale? Y lo entregan a órdenes militares. Pues tenéis más o menos un poco la distribución de, evidentemente, la frontera era algo fluctuante, algo que iba y venía. Un dato interesante que yo lo comentaba el otro día a los compañeros del aula de la experiencia. Si Estepa conquista en 1241, ya sea febrero, ya sea el 15 de agosto, 1241, Antequera, que está aquí al lado, no se conquista hasta 1410. Estamos hablando de casi 2 siglos que tardan en avanzar los castellanos leoneses, desde Estepa, por ejemplo, hasta Antequera. Evidentemente, el avance no era tan fácil. No había posibilidades económicas de dotar el hueste para continuar con ese avance, y además las guerras internas que había, tanto en Castilla como en Aragón, ¿vale?, que retrasaron pues ese avance. Por lo tanto, Estepa durante prácticamente 2 siglos fue territorio de frontera. Territorio de frontera. Si os fijáis un poco en la línea de verde más claro, no me conozco muy bien la localidad, pero veo a Arco de la Frontera, un poco más abajo está Vejer de la Frontera, más arriba, bueno, en torno de Jerez de la Frontera, Morón de la Frontera. La Puebla de Casalla, en origen, la Puebla de Casalla era Casalla de la Frontera. Seguimos, Aguilar de la Frontera. Son localidades que han mantenido, que han conservado su apellido de la frontera, porque eran localidades que estaban en pleno territorio fronterizo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos toda la delimitación, en este caso, de la banda morisca, igual que estaba la banda gallega, que era la parte de Portugal, pues estaba la banda morisca, que es en este caso la que nos compete a nosotros y, sobre todo, a la orden militar de Santiago, ¿vale? Hay que decir que Calatrava suelta a Osuna relativamente pronto, igual que Alcántara suelta a Morón relativamente pronto. No sabemos por qué la Orden de Santiago se mantuvo en Estepa hasta 1559 y se tuvo que ir muy a su pesar, porque estuvo de pleito en el Consejo de Castilla,
pues prácticamente hasta entrado el siglo XVII. Incluso vais a ver cómo los vicarios, incluso en el siglo XVII, seguían siendo frailes santiaguistas, ¿vale? Por lo tanto, la orden, por el motivo que fuese, por un tema económico, evidentemente estaría justificado, porque del punto de vista militar ya no, evidentemente, se resistió de una manera muy importante a dejar Estepa y a que Estepa fuese entregada a un banquero genovés o a una familia de banqueros genoveses, ¿vale? Seguimos. Vale, no os preocupéis, sin problema. Bueno, a modo simplemente de curiosidad y para que veamos que las fuentes pues cada vez están aportando más documentos. En este caso, referencia tanto desde el ámbito morisco o islámico o referencias desde el ámbito cristiano, ¿vale? La parte de arriba corresponde a un romance novelesco que os paso a leer. A los torreados muros de su Jaén, dulce y cara, dulce porque nació en ella, cara, pues le cuesta el alma, revuelve a mirar, Selindo el bisnieto de Abenamar, el que fue alcaide de Ronda y a Estepa tuvo en su guarda. No va desterrado el moro, pues sus sesos y desgracia destiérranle una sospecha por no poder desterrarla. Hay incluso fuentes moriscas que están recogiendo a Estepa, incluso en el romancero bajo medieval, ¿vale? Una de esas incursiones que está bastante documentada y que también se realizaron varios romances en la batalla del Madroño, que se desarrolló también en el entorno de Estepa, La Roda y la parte de Málaga, ¿vale? Ahí se correspondería el que viene a continuación. A que ese moro Alboacén, rey de Ronda, aquella villa, de la casa de Granada con gran pujanza partía, corren la villa de Estepa, o sea, asediaron la villa de Estepa, sobre todo los alrededores, que nadie se lo impedía, cristianos muchos han muerto, o sea, murieron bastantes huestes cristianas, y a otros muchos los captiva después para pedir rescate por ellos o para intercambiarlo por moriscos que estuviesen en esta parte. La figura de los alaqueques, de los fieles del rastro, que me imagino que Antonio eso también nos lo comentará cuando nos hable del camino de la frontera, ¿vale? A otros muchos los captivas, llevaban muchos ganados, para Ronda se volvía. Por lo tanto, Estepa en un enclave fronterizo donde está permanentemente expuesta pues a asedios y a todo este tipo de situaciones como estamos viendo. Seguimos. Ya hemos dicho que Estepa, por lo tanto, la encomienda de Santiago, la Orden de Santiago en Estepa, está administrada de la provincia, por parte de la provincia de San Marcos de León, ¿vale? Si recordamos ahora mismo, en Estepa, la figura de San Marcos y en la comarca tiene un cierto peso, ¿no? Donde está San Marcos, se conocía como el Monte de San Marcos, y está la ermita de San Marcos. Y después, bueno, tanto Casariche como Lora, como muchísimas localidades, tienen mucho vínculo con el tema de San Marcos, porque la Orden de Santiago se preocupó de potenciar esa vocación a la cual ellos pues le debían la máxima autoridad, ¿no? El convento de San Marcos de León, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas ilustraciones corresponden a ese convento de San Marcos de León, el cual se funda en torno a 1172, ¿vale? A mediados del siglo XVI, pues tiene una serie, se amplía, se repara, y de nuevo a principios del siglo XVIII pues se vuelve a restaurar y se coloca ya la fachada suntuosa que tiene hoy en día. El emblema que solía presidir las encomiendas que pertenecían a esta provincia de la Orden de Santiago, a esta provincia leonesa, pues sería, como tenéis ahí, la Cruz de Santiago con forma de espada, y como pertenecen a la provincia de León, pues el símbolo del león justo detrás. Por cierto, el símbolo iconográfico de San Marcos es un león, ¿vale? Por lo tanto, todo tiene relación. Seguimos. Bueno, pues el prior de San Marcos de León, que como estáis viendo, esa línea más o menos viene recorriendo, es muy sinuosa porque va recorriendo casi todas las encomiendas, las que están documentadas, casi todas las encomiendas de las que tenemos documentación, las cuales dependían de ese priorato de San Marcos de León, ¿vale? Por eso yo comenté antes que Galicia, León, Salamanca, Zamora, toda la parte de Extremadura,
y la parte de Huelva, Sevilla y algo de Córdoba están vinculadas y asociadas, por lo tanto, a ese priorato de San Marcos de León. ¿De acuerdo? Esto ya correspondería a un estilo más tardío, pero veis cómo aparece otra vez la Cruz de Santiago con las conchas o las vieiras y justo delante aparece el león. Seguimos. Bueno, la vicaría. La vicaría hemos comentado que es una figura también, una institución importante en Estepa. Si los freires, estos mitad monjes, mitad soldados, tienen el poder civil, militar y religioso, porque son al mismo tiempo, pues son monjes y son militares, pues cuando la Orden de Santiago pierde Estepa y Estepa pasa a depender de la Casa de los Centuriones, de estos banqueros genoveses, a los cuales pues se la vende los Austrias mayores, pues claro, el poder eclesiástico, ¿quién lo detenta ahora? En verdad, ni el arzobispado de Sevilla, ni el de Málaga, ni el de Córdoba, tenía potestad para poderlo ocupar. Entonces, se crea ahí como una laguna administrativa, de forma que hay una figura, que es el vicario, que sigue siendo el representante del ámbito eclesiástico en Estepa y en toda su comarca. Cuando hablo de Estepa, evidentemente, hablo de la comarca de Estepa, incluso localidades que hoy en día, como sabéis, no pertenecen a la comarca de Estepa, pero que en su día pertenecieron, como por ejemplo Miragenil. La parte de Puente Genil que mira a Estepa pertenecía a Estepa. La otra orilla es la Puente de Don Gonzalo. ¿Vale? Alameda también pertenecía a Estepa, hoy en día pertenece a la provincia de Málaga. ¿Vale? Bueno, pues durante la encomienda santiaguista se está forjando, se está creando esa institución de la vicaría, que después en el marquesado a los marqueses de Estepa le dará dolores de cabeza permanentes a estos vicarios, porque va a haber una lucha entre el poder eclesiástico, religioso, y el poder civil o político que lo detentaba el marqués de Estepa, hasta el punto que finalmente el marqués de Estepa consiguió que él fuera el que, ya en la segunda mitad del siglo XVII, el que participara en el nombramiento de los nuevos vicarios. ¿Vale? Vamos a ver algunos de ellos. Alfonso López de Morales, con anterioridad evidentemente tuvo que haber vicario, pero no lo tenemos todavía documentado porque la fuente que nos hablan del primero, el Alonso López de Morales, en esa fecha que tenéis ahí. Fernando del Término, Fernando González de Estepa, Luis de Tamayo, Miguel Sánchez de Saldaña, ¿vale? Que en teoría debería ser el último, porque si en 1559 es cuando la Orden de Santiago pierde Estepa y Estepa pasa a la Casa de los Centuriones, a estos banqueros genoveses, y se crea el primer marquesado de Estepa, en teoría ya no deberían ser los freires los que sean los vicarios. Bueno, pues debieron tener un peso importante, que siguen siendo freires santiaguistas, o sea, monjes religiosos santiaguistas, los que siguen siendo los vicarios de Estepa. Por lo tanto, Pedro de Tallada, ya incluso a principios del siglo XVII, sigue siendo un freire santiaguista. Y de igual manera, incluso, se piensa que Juan de Padilla también estaba vinculado y asociado con la Orden de Santiago. Estos vicarios, la mayoría de ellos venían de la parte de Extremadura, ¿vale? De la parte de Badajoz, Llerena y todo ese entorno, ¿vale? Bueno, pues hasta bastante avanzado, como estamos viendo, el marquesado, pues siguen nombrándose los vicarios, siguen estando asociados al ámbito de la encomienda, ¿vale? Con respecto a la reliquia, después se demostraron que no eran tanta reliquia y que fue todo, pues, una gran mentira la que se creó en torno a estas reliquias de Sacromonte, pero se pensaban que las reliquias que se conservaban en Santa María, de San Cecilio y San Tesifón, pues que eran verdaderas y se tenían por discípulos del apóstol Santiago, ¿vale? Los cuales pues tenían una devoción bastante importante y se conservaban en Santa María la Mayor, Santa María de la Asunción, sí. Con respecto a esa institución, también una recreación, que bueno, es algo que dista a lo mejor bastante de lo que es el original, ¿no? En la parte derecha tendríamos el escudo originario, que es el que se conserva en el Palacio del Marqués de Cerverales, que es de mediados del siglo XVIII, y en la parte izquierda pues tendríamos una recreación. No se ve bien la imagen, pero justo debajo aparece en ese emblema las esquinas, las puntas de la Cruz de Santiago, ¿vale? Y sobre ella ya aparece pues el capelo con las borlas y la cruz verde, la espada y la pluma, que además suele estar también asociado con el emblema de la Inquisición. En este caso no es que tenga que ver con la Inquisición, simplemente se piensa, se cree que el símbolo, el emblema
que podía utilizar la institución de la vicaría aquí en Estepa, ¿vale? Y el vere nullius, el verdaderamente de nadie, ¿no? Como queriendo indicar que era efectivamente autónoma, independiente y que no dependía de ningún obispado, que efectivamente no dependía de ningún obispado. De hecho, los visitadores que vienen ya en época barroca, en el siglo de oro, ya sin existir la Orden de Santiago, los que vienen a visitar la vicaría de Estepa, las iglesias, las parroquias y demás, y los libros bautismales, el desposorio, de funciones, etcétera, lo visitaban todo, eran en muchos casos los obispos de Málaga, los que venían a visitar, visitadores oficiales, a visitar Estepa, ¿vale? Seguimos. Bueno, ¿qué edificios o instituciones tenemos, se conservan o existieron o que se levantaron en época santiaguista? Pues ahí tenéis, principalmente y de una manera emblemática, la iglesia de Santa María la Mayor, ¿no? Pero fijaros, en un principio, sabréis muchos de vosotros que comienza siendo una antigua mezquita. De hecho, se conservan restos de parte de un arco de herradura, ¿vale? Después, unos arcos apuntados que se piensan que puedan ser de origen mudéjar. Y a continuación ya es cuando se comienza a levantar en estilo gótico, sobre todo finales del siglo XV y sobre todo a lo largo del siglo XVI, se comienza a levantar el templo que prácticamente conocemos hoy en día, donde participan, al parecer, ahí tenéis, documentalmente se habla del maese Miguel de Beizama y Sancho de la Garra o Sancho la Garra, ¿vale? Que se cree que son alarife vizcaínos y se sabe que actúan en 1543, todavía estamos en época de la Orden de Santiago, ¿vale? El Archivo Histórico Nacional y las actas de los visitadores hablan de una iglesia de Santiago que al parecer estaba dentro del castillo de la fortaleza. En verdad no debía ser tal iglesia, sino más bien una capilla, un oratorio con un carácter un poco más doméstico que tuviese el propio comendador. Y fijaros qué curioso, se cita en 1498, se nos habla de que hay una iglesia de Santiago dentro del castillo, ¿vale? Y se nos habla que tiene las armas del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. Si tiene las armas del maestre Lorenzo Suárez de Figueroa, debe pertenecer a finales del siglo XIV, ¿vale? Y por lo tanto, debió de mandarse construir, o cuanto menos reparar, de la mano de este gran maestre, Lorenzo Suárez de Figueroa, ¿vale? Por lo tanto, esa iglesia, o esa capilla, o ese oratorio, debía de ser coetáneo de la Torre del Homenaje, porque la Torre del Homenaje sabemos que se mandó construir por Lorenzo Suárez de Figueroa también en torno a 1390, finales del siglo XIV, ¿vale? San Sebastián, pues de igual manera se construye en época de la Orden de Santiago, ¿vale? Entre el siglo XV y XVI, también se cita en 1428, son las primeras referencias documentales. El Hospital de Santa María de la Asunción se alude que es un hospital de pobres enfermos, ¿vale? Estaba, por lo tanto, dentro de la fortaleza, el primitivo, el antiguo, en torno a mediados del siglo XVII es cuando se pasa ya casi al lugar donde se ocupa hoy en día, que es donde estaría el asilo. Se cita, por lo tanto, una cofradía del Hospital de Santa María en 1501 y el hospital se cita en 1509, ¿vale? También de época santiaguista. Seguimos. Otro hospital, el Hospital de Corpus Christi, ¿vale? El cual se habla que es el hospital de pobres transeúntes o caminantes, ¿vale? Esto ya nos hace pensar, algunos autores, el que pueda efectivamente estar asociado o vinculado con algún tipo de flujo de actividad peregrina, el que fuese buscando posiblemente pues la Vía de la Plata o que estuviese relacionado, o simplemente transeúntes que iban de una localidad a otra, ¿no? Pero se nos habla de Hospital Corpus Christi y especifica que es de pobres transeúntes o caminantes. También estaba, al igual que el de la Asunción, dentro de la fortaleza y pasa al entorno donde está actualmente el Carmen, a ese entorno aproximadamente también pasa en el siglo XVII. También se habla de la cofradía del Hospital de Corpus Christi en 1501 y del hospital propiamente dicho en 1509, ¿vale? Son las citas textuales, seguramente podrían ser más antiguos, ¿vale? Porque de hecho este en concreto, el Hospital de Corpus Christi en 1509, aluden, pero porque están eligiendo al hermano mayor, y además hablan que el saliente tiene que entregarle las cuentas y todos los datos, por lo tanto es una elección al mayordomo que administraba este hospital, pero por lo tanto nos está indicando que anteriormente debió haber otro
administradores, por lo tanto, debía de ser más antiguo, ¿vale? La ermita de San Cristóbal se cita en 1511, ¿vale? Ya existía la ermita de San Cristóbal, donde está actualmente el convento franciscano, ¿vale? Por eso en la parte de arriba, en el retablo, fijaros que está la imagen de San Cristóbal. La iglesia de la Concesión, que debió ser emblemática en Estepa, pues de igual manera sabemos que fue bendecida en 1548, 11 años antes de que la Orden de Santiago se fuese de Estepa, iglesia pues tristemente hoy extinguida, aunque bueno, afortunadamente bastante del patrimonio de los enseres que tenía esta iglesia pues se conservan en otros templos estepeños. La ermita de la Veracruz, hoy en día iglesia de los Remedios, de igual manera se levanta, se erige en época de la Orden de Santiago, ¿vale? La ermita de Santa Ana, igual, se habla que era una ermita muy pobre, al parecer de las más pobres que había en este momento, pero también se cita en el siglo XVI. Ya Estepa, los arrabales están creciendo, la población está abandonando intramuros de la fortaleza y está empezando a construir su vivienda en toda la falda del cerro, ¿vale? Entonces, en aquel momento, Santa Ana, incluso se habla que tenía un ermitaño, porque quedaba como muy lejos todavía, ¿no? La ermita quedaba como muy lejos de lo que era el núcleo del castillo, la parte alta, ¿vale? Por lo tanto, instituciones importantes como la vicaría, que ya la hemos comentado, y el propio Consejo de la Villa, evidentemente, pues que funcionó, que era el ayuntamiento de la época, desde época santiaguista también, ¿vale? Seguimos. Bueno, este plano es muy interesante porque se conserva en el Archivo Histórico Nacional y nos muestra la planta de lo que era en esa fecha, en 1543, pues todo el trazado, el entramado de la Torre del Homenaje. Esto que tenía aquí, más cuadrado, pues es la Torre del Homenaje, ¿vale? Y las diferentes dependencias, puertas, entradas, barbacanas, etcétera, del castillo de Estepa a mediados del siglo XVI, también en época santiaguista. Como estaban reparando, o pretendía la orden, fijaros, la orden pretendía seguir reparando el castillo, y de hecho Miguel de Beizama y Sancho de la Garra, esos alarifes, son los que parece que realizan este diseño, este plano, para ir reparando los diferentes torreones y las diferentes estructuras de la fortaleza. Por lo tanto, claramente había un intento de conservar, mantener y preservar durante todo el tiempo posible el Estepa y su castillo en manos de esta orden militar, ¿vale? Seguimos. Bueno, pues el Padre Barco, una cita textual de final del siglo XVIII, sobre la puerta de la villa, que mira hacia la coraza, se halla grabada la cruz floreteada con venera de la Orden de Santiago, y que en el tiempo de la Orden de Santiago se fabricaron las ermitas de San Juan y Santa Ana. La ermita de San Juan, que también se extinguió, también se construyó en época de la Orden de Santiago, ¿vale? En la de San Juan se conserva un escaño en el que se ve la cruz santiaguista en forma de espada que vocea, o sea, que nos habla ser del tiempo de la Orden, ¿vale? El Padre Barco también nos dice que la ermita de la Veracruz, que en el día llaman de los Remedios, estas citas son del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ¿vale? 1788. Que la ermita de la Veracruz, que en el día llaman de los Remedios, fue obra del tiempo de la encomienda santiaguista, pues tenía sobre la puerta las armas de la Orden de Santiago en una lápida que se quitó, así a poco tiempo, con motivo de abrir una ventana en la fachada, ¿vale? Que posiblemente sea la ventana que hay hoy en día justo encima de la portada, ¿eh? Pues posiblemente habría en origen una lápida con la cruz de Santiago. Seguimos. Lugares de referencia o que se asocian con el ámbito santiaguista. Se nos habla en 1501 del Monte de San Marcos, en Estepa, San Marcos de León, que ya comenté que era tan importante para la orden aquí en Estepa. La asa de la encomienda, en 1501, voy un poco más rápido. El pago de abades o Valdeabade. La calle Valdeabade posiblemente esté relacionada con abade, freire. La terminología también piensan algunos historiadores que puede estar relacionado con el ámbito de la encomienda, ¿vale? El pago además se nos habla que había viña en ese pago de abade o de Valdeabade, Valle de Abade, el que había viña, y por lo tanto eso de abade puede que esté relacionado efectivamente con el ámbito de los freires. La fuente de Santiago, que todos conocemos los que somos de Estepa, que le da nombre al manantial, al arroyo, a la sierra, al camino, ¿vale? Se cita en 1534. Se habla de un pueblo, la Puebla de Santiago, que estaba entre Herrera y Miragenil, o sea, en territorio de la encomienda, de lo que era la encomienda de Estepa, ¿vale?
Se habla del Rosal de la Orden, o Rosal de la Orden de Santiago, ¿vale? Debía ser también un pago que había en Estepa, ese Rosal de la Orden 1549. La asa de la Vicaría como institución eclesiástica, ¿vale? Se nos habla en 1549. Y ya un poco más tardío, pues la parroquia de Miragenil, que es la de Santiago, la de Herrera, que también es de Santiago, el arroyuelo de Santiago, que hay también una cartografía que habla de un arroyo que pasa justo por la Salada, que va desde el Achuelo y va buscando el arroyo de la Fuente de Santiago. Hay alguna cartografía que hablan del arroyo de Santiago, y el propio cementerio municipal, que puede que a lo mejor muchos, incluso los de aquí de Estepa, lo desconozcamos, que desde el año 68 se llama, yo no lo sabía, de luego me enteré hace poco tiempo, que se llamaba Cementerio Municipal de Santiago. Y después la Feria Caseriche, que también la da en honor a Santiago, ¿vale? Seguimos. Bueno, esto es un documento que se conserva si no recuerdo mal, en la Biblioteca de Cataluña. No sé si se verá bien, pero arriba, bueno, es la regla de la orden de 1539. Arriba del todo pone lanzas, no sé si lo veis, arriba a la derecha. Pone lanzas. Y ahora, el primer renglón que veis, que leéis. La encomienda de Estepa, con 10 lanzas. Nos está hablando de el bastimento militar que tienen todas y cada una de estas encomiendas. Pues fijaros, Estepa tiene 10 lanzas. A mí en un principio me parecía poco, ¿no? Pero es que nos habla de la encomienda de las casas de Córdoba, una sola lanza. La encomienda de los bastimentos de la provincia de León, 8 lanzas. El priorato del convento de León, no sé qué. Es que lo veo muy mal. El de Villanueva de Aliscar, 2 lanzas. El de Benamejí también pertenecía a la Orden de Santiago, ¿vale? 3 lanzas. El de Bienvenida está en Badajoz, si no recuerdo mal, una lanza. Estamos viendo que en 1539 la encomienda de Estepa tenía todavía, no se entiende esto muy bien, porque ya la conquista de Granada había pasado ya hacía bastante tiempo, pues seguía teniendo todavía un peso estratégico, geopolítico importante para la encomienda, ¿no? Seguimos. Bueno, ya vamos a ver principalmente imágenes, ya voy a ir acabando. En la clave, en el centro de la bóveda de la torre del homenaje, encontramos esta cruz, es la Cruz de Santiago, con esa especie como de forma de soga que va enmarcando pues todo el medallón, ¿vale? Alude a la Cruz de Santiago. Seguimos. Una de las ménsulas del que sostienen los nervios de esa cúpula en la torre del homenaje. ¿Qué es lo que veis aquí? La higuera, la hoja de higuera y ¿qué más? Y las vieiras y las conchas. Por lo tanto, son una simbología claramente, yo ya no diría santiaguista, sino diría además jacobea, ¿no? Porque todo el tema de la concha está muy asociado directamente con todo el ámbito de los peregrinos y demás, ¿no? Sigue, Antonio. En la parte exterior se conserva ya bastante deteriorado unos pequeños escudetes que, a pesar de que puedan parecer lagartijas o algo de esto, pero son de nuevo las 5 hojas de higuera del apellido Suárez de Figueroa, del maestre Suárez de Figueroa. Seguimos. Bueno, aquí se ha recortado en este caso, se ha recortado la imagen. De nuevo tenemos aquí la cruz de Santiago. Esta se piensa que pueda pertenecer al siglo XIV. Cruz de Santiago, con esas esquinas como en flor de lis, y en este caso pues con las 5 vieiras, de nuevo las conchas que están talladas en el interior de la misma, ¿no? Seguimos. Pasamos a Santa María, a la iglesia de Santa María, la iglesia mayor, la primera parroquia en Estepa. Pues de igual manera, ya comentamos que se construye a finales del siglo XV y sobre todo a lo largo del siglo XVI, pues de igual manera aparece en una de las claves de la bóveda, aparece la cruz de Santiago con forma de espada en este caso, con las dos vieiras. Sigue, Antonio. Bueno, en este caso también en Santa María, en la capilla bautismal, una de las joyas, creo yo, que tenemos en Estepa y en la comarca, vinculado y asociado con el ámbito santiaguista, jacobeo, como queramos llamarlo, es la pila bautismal, ¿no? Y además con independencia de la cantidad de estepeños que se han acabado o que han pasado por esta pila bautismal y que han recibido pues las aguas en esta pila, ¿no?
fijaros, la misma pila contiene 4 emblemas, ¿vale?, en cada una de sus caras. Pues volvemos a tener la cruz en forma de cruz griega, por llamarlo de alguna forma, con esas esquinas en flor de lis, y la cruz con forma de espada, ¿vale? Y las dos están aludiendo, en teoría, deben estar aludiendo a la cruz de la Orden de Santiago, evidentemente, porque ni Alcántara ni Calatrava tuvieron vínculo ninguno con Estepa, ¿vale? El hecho de que aparezca el sogueado en la parte superior y las cadenas, hay diferentes teorías, ¿no? Yo en particular pienso que es un recurso estilístico, un elemento decorativo, que si bien es cierto que la soga suele representarse mucho en el ámbito del Reino de León, pero el sogueado se va utilizando pues desde prerrománico. Santa María del Naranco, iglesia emblemática del prerrománico, románico asturiano, pues tiene ya todas las columnas con este sogueado. Entonces yo creo que es un elemento más decorativo, ¿no? Al menos a día de hoy se lo pensamos, no sé que el día de mañana pues nos aporte algún tipo de simbología iconográfica o iconológica, ¿vale? Y las cadenas pues igual, ¿no? Seguimos. En las otras dos caras, pues la concha, la vieira y la estrella de 8 puntas, que en teoría debe de aludir al campus Estelae, ¿no?, de Compostela, el campo de estrellas, donde se sitúa la estrella que está identificando en Iria Flavia, donde está el sepulcro del apóstol, tal y cual, ¿no? Pues esa estrella de 8 puntas es lo que identifica a Compostela, campus Estelae, por lo tanto, otra simbología, yo diría, más jacobea que santiaguista también, ¿no? Seguimos. Traigo solamente esta imagen porque no he conseguido otra, pero los libros de coro, los libros de canto de Santa María, que son una joya magnífica, que en muchos casos también puede que sea desconocido para algunos de vosotros, son estos grandes libros que tienen las pastas de madera, que además esas pastas de madera están forradas a su vez con pergamino de escritura musical, que incluso es más antigua todavía que esta que tenemos aquí, ¿vale? Esto se fecha en torno a 1564. En algunos apartados habla de Granata, por lo tanto se piensan que pudieran ser elaborados en Granada. Y fijaros, todavía estamos en 1564. Desde 1559 está ya aquí el marquesado. Pues la vicaría, los frailes, los responsables eclesiásticos siguen, a pesar de que hay un nuevo poder institucional en Estepa, como es el marqués, que son estos nuevos italianos que han llegado, pero siguen representando a la Orden de Santiago, cuando lo lógico sería que representaran ya el emblema, el símbolo de los marqueses de Estepa, que para los de Estepa sabéis que es la banda en diagonal, de los escaques rojos y plateados y la rosa que tiene debajo, ¿vale? Aparece en este caso en este libro y aparece en algún otro libro más en pequeñito, sigue repitiéndose como pequeños dibujos la Cruz de Santiago, ¿vale? Sí, Antonio. Bueno, ya un repaso de las diferentes imágenes que hay o que hemos identificado como iconografía de Santiago. La parte de la izquierda pertenece al retablo de Santa María, ¿vale? Retablo bajo renacentista de Andrés Docampo, ¿vale? Lo que pasa es que fue bastante redecorado en el siglo XVIII, ¿vale? Pues la imagen de Santiago está, no sé si en la parte superior y la parte derecha creo que estaba esta imagen de Santiago, ¿vale? La de la derecha, pues una representación de Santiago, en este caso que pertenece al apostolado del convento franciscano de aquí de Estepa. Por lo tanto, el de la izquierda, 1583, el de la derecha, del siglo XVIII. Sigue. A la izquierda, pues otra representación de Santiago, además como peregrino, ¿vale? En este caso del siglo XVII, que se conserva en Santa María. Y a la derecha, en el camarín de la Asunción, si no recuerdo mal, pues también otra imagen de Santiago. La iconografía siempre es la misma, ¿no? Con ese característico el sombrero, báculo, con las conchas, esa simbología como peregrino, ¿no? Sigue. A la izquierda, en los remedios, bastante deteriorados, se piensa, sobre todo porque fijaros cómo aquí en la parte, a ver si aquí sale el... Bueno, aquí en la parte... la figura de la izquierda, en la parte superior, la esclavina, no sé cómo se llama eso exactamente, tiene una especie como de concha, ¿vale? Entonces también pensamos que está identificado como Santiago. El de la derecha pertenece a la sillería de coro de Santa María, que están todos los apóstoles, evidentemente pues también aparece Santiago, con la calabaza, el báculo, el sombrero de peregrino, etcétera. Sigue.
De igual manera, en la izquierda, perteneciente a otro apostolado, Santiago el Mayor, en la Asunción del siglo XVIII y el del Carmen, también del siglo XVIII. De nuevo, con la misma iconografía, ¿no? El vestido de peregrino, con la concha, el báculo, la calabaza. Seguimos. De la parte de la izquierda es interesante, pertenece al púlpito de los Remedios. El púlpito de los Remedios, si tenéis curiosidad algún día, os fijáis cómo tiene varios símbolos. En el centro tiene un elemento decorativo y ahora, si no recuerdo mal, tiene en una cara la representación de Cristo flagelado, la imagen del Santo Cristo, de aquí de Estepa, a la columna. En otra tiene la Virgen de los Remedios, más con rostrillo, que recuerda un poco la estética de la Virgen de Rocío. Y en otra de las caras aparece este Santiago el Matamoros, en clara alusión, y el púlpito es del siglo XVIII, el púlpito es del siglo XVIII, pero evidentemente en clara alusión a los orígenes santiaguistas de la ermita de la Veracruz, Seguimos. Perdón, dale, Padre Antonio, que se me ha olvidado. Y en la parte de la derecha, fijaros, tenemos una imagen pues nueva, contemporánea, actual, que en este caso es la representación de Santiago Apóstol, que acompaña al misterio de la borriquita aquí en Estepa el Domingo de Ramos, ¿vale? Que es obra de Francisco Berlanga de Ávila, si no recuerdo mal. Vale, seguimos. Bueno, en la parte de la izquierda, una propuesta de escudo que se presentó al Ayuntamiento de Estepa, además por parte de la Real Academia de la Historia, en 1960. Incluso quiero recordar que Fernando Fernández Masía, Fernando el Pelayo, que para descanse, quiero recordar que me comentó que él se leyó el expediente y él piensa que el escudo que está aprobado por el Pleno es ese. Es ese, al parecer el que está documentado y aprobado por parte del Ayuntamiento. ¿Vale? Pero bueno, a fin de cuentas, hoy tenemos el que tenemos, que además está inserto ahí, ¿no? Como veis, ¿no? La simbología, pues la Cruz de Santiago, que está por debajo, la cartela de arriba, el óptico ultra, que más que Estepa, ¿no? Que eso aparece en la iglesia de la Asunción, en las pechinas, el racimo de uva con el alfa y el omega, principio y fin. Abajo el emblema, el símbolo del marquesado de Estepa, la banda genovesa, con la rosa. Las llaves que están aludiendo pues como a las llaves de San Pedro, a la autoridad eclesiástica, a la autoridad de la vicaría, ese berenulio independiente y demás. Y arriba, pues de nuevo la corona marquesal, ¿vale? Y en la parte derecha, pues unas jornadas que se organizaron en Estepa con motivo precisamente del tema de la Orden de Santiago, que conmemoraban una efeméride precisamente de Lorenzo Suárez de Figueroa, ¿vale? Seguimos. Ya me queda poco. Bueno, alguna referencia con respecto al escudo de Estepa y a los orígenes del mismo. Sigue, Antonio. Otras imágenes, en este caso el de la derecha, una imagen también nueva que se venera en la ermita de la Sala, y en este caso el de la derecha corresponde a la cena del retablo mayor de Santa María, ¿vale? En Estepa. Sigue. Bueno, del camino jacobeo de la frontera no voy a hablar porque ya voy un poquito tarde bastante, y además Antonio Céspedes nos hablará en su conferencia. Ese es el emblema que identifica ese camino jacobeo de la frontera, que desde Pruna hasta Guadalcanal, pasando por toda lo que era la antigua frontera, ¿vale? Pues va recorriendo 21 localidades de la provincia de Sevilla. Seguimos. Bueno, y con respecto a otra ruta o a otro camino que también pasa por, en este caso, la comarca de Estepa, que sería el camino jacobeo de Antequera o del Infante, muy brevemente, ¿vale? La fundamentación histórica de esa ruta. Pues bueno, en este caso está basado en la ruta de las calzadas romanas, que existen pues desde Antequera hasta Sevilla, y después, porque esta ruta es recorrida en el siglo XIV por el rey Alfonso XI, ¿vale? De hecho, tenéis la cita textual, el rey Alfonso partió de Sevilla, entró en tierra de moros, en la pelea que hubo con los moros, donde los venció, mandó contar y saber qué gente tenía allí de caballo, a pie con él, cuántos ballesteros llevaba. Sabido esto, movió otro día y fue pasar cerca del río Yegua. Si pasa por el río Yegua, el vado principal para pasar el río Yegua está en la Roda de Andalucía, lo que se llama la
la Pasa Graná, el paso hacia Granada, ¿vale? Por ahí vadea el río este rey y por ahí vadea el río el infante don Fernando cuando va a conquistar Antequera, como veremos a continuación. Sigue, Antonio. No se ve bien, pero ahí están las diferentes vías o calzadas de época romana. Esto está sacado del atlas oficial de historia de Andalucía, ¿vale? Y aparece pues esa ruta de Antequera hasta Sevilla por todo este camino que estamos hablando. Pasa, Antonio. Ya hemos hablado de Alfonso XI, pues de igual manera el infante Fernando de Castilla, se llama de muchas formas, ¿no? Infante Fernando de Castilla, Fernando de Trastámara, pasa de igual forma también el río Yegua y lo pasa, al parecer, también por la Pasa Graná, por lo tanto está recorriendo en parte también desde Aljonó, desde el límite entre Écija y Herrera actualmente, desde esa parte, al parecer viene por la Salá, buscando el río Yegua, entre Casariche y La Roda, vadea el río también ahí, en ese entorno, para llegar hasta Antequera y conquistarla en 1410, ¿vale? Qué casualidad, 25 de abril, día de San Marcos. El infante partió de Aljonó, el cacho de Aljonó, otro día viernes, y fue al río de la Yegua. Esto está sacado textualmente de las crónicas del rey Juan II de Castilla. Seguimos. Bueno, pues de igual manera, referencia al paso por esta ruta del infante, como le hemos llamado, o del camino de Antequera, en este caso del infante don Fernando, que después pasará a ser, más adelante, por el compromiso de Caspe, pasará a ser rey de Aragón. ¿Vale? Tenéis las citas textuales. Sí, Antonio. Ahí los itinerarios más o menos que van recorriendo. Precisamente si este infante castellano, posteriormente rey de Aragón, pasa, al igual que Alfonso XI, por esta ruta que estamos intentando rescatar, ya hemos comentado que él consigue para su hijo, el infante Enrique de Aragón, consigue con solamente 9 años el maestrazgo de la Orden de Santiago, y para su hijo Sancho el maestrazgo de la Orden de Alcántara, también con solo 8 años. ¿Vale? Hay algo de información. Seguimos. Bueno, pues esto sería un poco el emblema que identificaría a ese infante don Fernando, puesto que ya os digo que pasó a ser el primer rey tras Támara en el reino de Aragón, ¿vale? Este es Fernando de Antequera. Es conocido por los historiadores de este entorno como Fernando de Antequera, ¿vale? Y ese dibujo que es original del siglo XV, donde aquí abajo lo tenéis a los diferentes infantes, doña María, don Enrique, doña Leonor, don Pedro, ¿vale? Faltaría Sancho. Además fueron bastante beligerantes. Estos infantes de Aragón, a Juan II de Castilla lo tenían al pobre, lo tenían frito porque estuvieron constantemente cuestionándole. Sigue. Estos son los itinerarios que la provincia de Sevilla ha establecido. El que está en morado es el camino, el jacobeo de la frontera, que es el que nos hablará Antonio más adelante. Y el que viene de la parte de la Roda, Casariche, Estepa, no se ve bien, como en verde más claro, sería ese camino de Antequera o del infante que yo he comentado anteriormente. Sigue. Bueno, aquí esto muy rápidamente, donde también tenemos fuentes documentales de qué encomienda existió en la provincia de Sevilla. Pues la de Guadalcanal, ahí tenéis la fecha, en Villanueva del Río y Mina, vale, de la Mina me van a reñir, pero bueno. Ahí tenéis la iglesia, que es también con la vocación de Santiago del siglo XIV, está vinculada esta encomienda a Pelay Pérez Correa, y que desde 1848 pues, está vinculado, incluso el escudo municipal, en este caso de Villanueva, también tiene el emblema de Santiago. Sigue, Antonio. En Carmona, pues el heredamiento de Silvar, la iglesia de Santiago, que es del siglo XIV, en Sevilla, el antiguo monasterio de Santiago de la Espada, que además manda a construir Lorenzo Suárez de Figueroa, si no recuerdo mal, la propia iglesia de Santiago, que está en la calle Santiago, donde está la Hermandad de Redención, para que conozca más el tema de cofradía y eso. Sigue. En Castilla de la Cuesta también tuvo su encomienda, en el 67, la misma fecha que nosotros, la parroquia también es de Santiago, siglo XV, como veis siempre, siglo XIV, siglo XV, Villanueva del Ariscal, otra de las grandes encomiendas también, del 53, también el escudo municipal que tiene el emblema, incluso... Esto no lo tenemos claro, la Torre del Almuédano y de Torre Quemada se aluden en los documentos, pero no sabemos si está asociado con los términos municipales de Osaltera o Bollullo de la Imitación. Sigue.
San Lucas la Mayor, Benasusa también, bastante conocida, Analcázar, la dehesa de Alójar, el Hospital del Cuerpo de Dios, que también, fijaros, Cuerpo de Dios o Corpus Christi, como nosotros también es un hospital de transeúntes, de caminantes, la propia festividad, que es Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, Villamarrique de la Condesa, también tengo una de las encomiendas más importantes, la de Mure, en el 53, seguimos. Alcalá de Guadaira, sobre todo los molinos, que estaban asociados a Pelay Pérez Correa, la parroquia de Santiago, que es emblemática también dentro de Alcalá de Guadaira, la nuestra en Estepa, ya hablamos del 24-29 de septiembre del 67, ese Hospital de Corpus Christi como de caminante, otras que no tenemos identificadas como la torre de Abenjaldón, la de Borgaberró o la de Dormanisalé. Fijaros como algunas de ellas, Abenjaldón, muchas tienen incluso raíz, el topónimo, el nombre tiene como origen islámico, ¿vale? En muchos casos está conservando y preservando la terminología islámica. Seguimos. Y ya acabamos, ¿vale? Con esto. El catedrático de Historia Medieval, Rafael Gerardo Peinado Santaella, que además su tesis doctoral fue sobre la Orden de Santiago en Andalucía, es una de las grandes eminencias de estos estudios en la actualidad, ¿vale? Nos dicen las actas de historia de Estepa, las primeras actas, si no recuerdo mal. Si hubiera que elegir una fecha en la historia de Estepa, esa, sin ninguna duda, el 24 de septiembre de 1267, porque entonces la voluntad regia asignó al pueblo de Estepa una referencia de poder que iba a perdurar durante las 3 centurias siguientes. Aquel día, en efecto, Alfonso X concedió Estepa a la Orden de Santiago. Muchas gracias. Para cerrar, agradecer a... ¿Y si quiere la próxima? Sí. Voy a anunciar que la próxima conferencia se celebrará en este lugar también el día 10 de marzo y hablará sobre la Vía de la Plata, Cultura, Peregrinación e Historia, y estará a cargo de don Antonio Miranda Sánchez, de la Asociación Cultural Asociación Jacobea Gaditana. En este sentido, forma parte del ciclo de conferencias que vamos a establecer en esta localidad para dar vistosidad a la importancia que tuvo en su momento como cruce de camino la localidad de Estepa. Decir también que en cualquier sentimiento jacobeo, nosotros siempre, y en este sentido me voy a permitir la libertad de decir que el movimiento jacobeo siempre se basa en 3 ejes fundamentales. El primero, la Iglesia; el segundo, la fortaleza; y el tercero, siempre el hospital. Siempre hay un hospital que atiende a las personas. Diciendo esto, para las próximas conferencias os esperamos. Muchísimas gracias a todos.